Esta mañana quiero compartirles para finalizar estos 21 días de ayuno algo que no sé si ustedes detectaron desde el día jueves, es el propósito por el cual Dios a nosotros nos da la libertad. Y dentro del propósito por el cual Dios nos da a nosotros la libertad hay muchas cosas. Entre ellas hablábamos el jueves para poder adorar a Dios. Hay tantas personas que quieren adorar a Dios, pero la verdad no pueden adorar a Dios. Otros necesitamos ser libres para poder servir a Dios. Y ahí es donde Dios trae libertad a nuestra familia, a nuestra casa, y lo podemos servir tranquilamente. Usted se puede meter en la iglesia y es una gran bendición. Tal vez otros dicen: yo necesito ser libre como el pueblo de Israel para entrar y acceder a la tierra prometida. ¿Y por qué la tierra prometida? Porque tal vez usted tiene tantas cosas que Dios le ha dado en su vida, su familia, su casa, pero usted no las ha podido disfrutar. Usted se mantiene tan acechado por el enemigo, su mente, su corazón, el estrés y algunas enfermedades emocionales, que todo lo que le ha dado a usted Dios, usted ni siquiera lo puede disfrutar. Pero la pregunta que hoy vamos en parte a resolver es: cuando usted y yo necesitamos una respuesta de Dios. Una de las preguntas más comunes que yo puedo encontrar cuando estoy en consejería es: pastor, ¿cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo saber si realmente es Dios el que me está hablando, o son mis emociones, o es la carne, o es tal vez el desespero de una necesidad? O a veces necesitamos tal vez una respuesta de Dios, pero estamos con tantas cosas en la cabeza que no sabemos si es Dios el que nos está hablando o el desespero por salir del problema. Esa pregunta que todos nos hacemos tan constantemente, hoy es posible que usted y yo estemos en el lugar correcto, en el momento adecuado para que Dios nos pueda hablar. ¿Y por qué se lo digo? Porque después de 21 días de ayuno, usted y yo tenemos y podemos lograr la capacidad de que nuestra audición espiritual está sensible, que usted puede discernir entonces quién es el que le está hablando a usted, que si usted está esperando tomar una decisión, que si usted está esperando una respuesta de Dios, después de 21 días usted y yo tenemos la capacidad auditiva a nivel espiritual, aún sensible a nivel espiritual, para saber que Dios es el que nos está hablando. Y de eso hoy precisamente quiero enseñarles. En Lucas capítulo 9 versículo 35. En Lucas capítulo 9 versículo 35 dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo a él. La Biblia nos enseña que el pastor llama a sus ovejas, estas le escuchan y lo siguen. La pregunta es: ¿cómo entonces discernir la voz del pastor? El Evangelio de Lucas, en medio de la transfiguración, dice que en esta escena están varios de los discípulos, Jesús está ahí, y una voz de los cielos que les dice: este es mi Hijo amado, a él ustedes deben oírlo o deben escucharlo, escúchenlo a él. Pero tal vez el gran reto para usted y para mí es cómo aprender a escuchar a Dios. ¿Cómo saber si es Dios el que nos está hablando? Porque tantas veces yo encuentro personas tomando tal vez decisiones, y son decisiones que cuando me dicen: pastor, es que Dios me habló y esta es la decisión que voy a tomar, yo digo: Y mire, si usted me quiere ver a mí callado y que yo no me meta en su asunto, solamente dígame una frase y me le quedo callado. Cuando usted me dice a mí: es que Dios me dijo, yo no soy bruto. ¿Cómo me voy a poner yo a pelear con Dios? Si a usted Dios se lo dijo y eso es lo que usted cree, mire, me quedo callado. Así en mi interior sepa que posiblemente no es Dios. Pero cuando la persona viene y se ampara en que Dios le dijo, nadie lo va a mover de ahí. Y la pregunta que le continúa haciendo: ¿verdaderamente fue Dios? A veces estamos en algunas decisiones bastante difíciles, aún de nuestra vida, del futuro, con quién me voy a casar, con mi negocio, mi emprendimiento, cómo voy a hacer las cosas. Y a veces el mismo desespero de la situación hace que nosotros pensemos que es Dios el que nos está hablando y nos amparamos en esa frase: Dios me dijo. Pero ahí creo que en este tiempo es donde la iglesia ha entrado en un gran dilema. Y se lo digo ¿por qué? Porque si la iglesia es una iglesia que no se acerca a Dios,
que no ora, que no ayuna, es una persona que no tiene las disciplinas espirituales de acercamiento a Dios. La pregunta es, ¿quién te está hablando si estás lejos de Él? Porque las disciplinas espirituales a nosotros nos acercan a Dios. Cuando usted y yo ayunamos, y es el principio del ayuno, la carne mengua para que el espíritu sea vivificado, fortalecido. Y cuando usted y yo estamos en medio de estas disciplinas de ayuno, de oración, entonces todos nuestros sentidos espirituales se activan para entender y saber que realmente es Dios. Pero yo conozco personas que dicen, pastor, es que mi vida depende de esta decisión. Pastor, es que mi vida depende de esto. Y yo les pregunto, ¿pero qué estás haciendo entonces? ¿Te metiste en ayuno? ¿Te metiste en oración? ¿Estás metido en la iglesia? ¿Te estás acercando a Dios? Ah, no, pastor, es que lo tengo que hacer para que Dios me hable. No, para que Dios te hable, no, para entender si Él es el que te está hablando. Porque o si no, lo que está ocurriendo en este tiempo es que hay tantos ruidos en nuestra cabeza y en nuestra mente que no podemos discernir quién es el que nos está a nosotros hablando. Mira, hay dos deportes que a mí me impresionan enormemente. El primero de ellos, y aunque no lo crea, es el fútbol para personas con problemas en la vista. No solamente que estén ciegos del todo, sino tal vez una reducción en un alto porcentaje de su vista. Y hay fútbol para ellos, sí, imagínense. Pero ¿sabe qué hacen ellos? Su parte auditiva la vuelven tan sensible que tienen la capacidad de todas las órdenes que su entrenador les dice, las obedecen al pie de la letra. Si el entrenador le dice a la izquierda, ellos van a la izquierda. Si les dice 5 pasos a la derecha, 5 pasos a la derecha. ¿Por qué? Porque dependen totalmente de esa instrucción. Y ellos saben que si se desfasan un poquito, se van a estrellar con algo, porque no están viendo. Pero lo más increíble es que la pelota o el balón tiene adentro cascabeles. Significa que están escuchando la pelota, el entrenador les está diciendo y tienen la capacidad. Y piensa por un momento, si usted cierra sus ojos y que alguien le esté hablando 5 pasos a la derecha, al frente, corre como loco, y usted está sin ver haciendo lo que otro le dice, y aparte de eso escuchando los cascabeles de una pelota que usted no está viendo. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante? Que juegan fútbol y lo hacen bien. Y la pregunta es, ¿qué les da la capacidad para eso? Que aprenden a escuchar. Mire, si usted y yo que vemos, y a veces uno como pastor les dice 5 pasos a la derecha, 2 a la izquierda. Usted está a 20 a la derecha y 30 a la izquierda, y por allá se mete su golpe y ay, ¿qué me pasó? No sabes escuchar. Nosotros somos malos para recibir instrucciones, y especialmente cuando nos amparamos de esta frase, es que Dios me dijo. Usted se cierra absolutamente a todo y entonces deja de escuchar lo que tiene que escuchar. Por eso es tan difícil para nosotros como pastores en consejería aconsejar a alguien que no se quiere dejar aconsejar. Mire, esto pasa, no sé, a veces con los negocios. Cuando a mí me viene alguien, es que tengo un emprendimiento y quiero hacer a Dios mi socio. Ay, muchacho. Cuando a mí me dicen eso, ay, Dios mío, tú no sabes qué es ser socio de Dios. Solamente queremos ser socio de Dios por el beneficio, que Dios nos bendiga, que Dios me dé, que me vaya bien en todo. Pero de aquí para allá somos como el asadón. Todo es para acá, nada para allá. Lo mismo ocurre a veces que me meto en problemas con matrimonio. Mire, mi esposa y yo tuvimos, voy a apagar esto, que esto no está funcionando, no sé si atrás. Mi esposa y yo tuvimos un prematrimonial muy bonito. Y sabe, el pastor que nos dio el prematrimonial, que nos dijo cuando lo estábamos haciendo, él me dijo, ustedes me dan a mí la autorización y la autoridad sobre sus vidas, que si yo no estoy de acuerdo con que se casen, se los puedo decir. ¡Oh! ¿De verdad? Y mi esposa, como es más así que yo, sí, pastor, yo le doy la... Y yo era por dentro, Pero al final me convenció Andrea y le dijimos, sí, pues, está bien. Si usted cree que no nos debemos casar, díganos. Y comenzamos, hermanos, todo el prematrimonial y a darnos cuenta de todas las cosas que teníamos todavía por solucionar. Y llegó un momento ya como en un 80%, y yo dije, yo ya dudaba si nos íbamos a casar. Yo dije, Dios mío, este señor nos va a decir que no nos casemos. Pero ¿sabe qué fue lo que ocurrió a través de eso? Que aprendimos a escuchar.
Y él nos decía, por aquí no es, ustedes tienen que arreglar esto, usted, Federico, tiene que solucionar problemas de su pasado, su paternidad, su casa, si no se van a agarrar a golpes cuando se casen. ¿Y sabe qué hicimos? Aprendimos a escuchar. Pero yo he tenido aún problemas cuando vengo en prematrimoniales y yo le digo a la gente, mire, la verdad, yo creo que ustedes deberían de esperar un poquito. ¿Cuándo se van a casar? No, pastor, mañana y nos tiene que casar. Ah, no, conmigo no cuenten. Yo no me voy a meter en ese problema. ¿Por qué? Porque todo es así, el chan con chan, es rapidito, todo tiene que ser como. Y cuando especialmente nos amparamos, es que Dios nos dijo. Dios les dijo, yo sí creo. Pero en el caso de Andrea y yo, Dios nos dijo que íbamos a ser esposos, matrimonios. Y miren, nos quisimos casar a los 2 años y medio y tuvimos que frenar el matrimonio. Después esperamos otros 2 años y medio. A los 5 años nos casamos. 5 años. Esperando el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque queríamos escuchar cuando fuera el momento de Él. Yo le aseguro que si a los 2 años, el primer intento de matrimonio, nos hubiéramos casado, yo le hubiera hecho a esta mujer la vida imposible. Porque yo todavía no estaba preparado. Todavía había muchas cosas del mundo que me jalaban a mí. Y no estaba preparada como me preparé al final cuando Dios lo permitió. Mis amados hermanos, ahí es donde usted y yo necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Ahora bien, ¿qué voces usted puede escuchar? Que este es el problema. La primer voz, aparte de la de Dios, que a veces escuchamos es la voz de los hombres. Hay personas con buenas y malas intenciones que nos pueden hablar. Mire, en el caso de buenas intenciones, Mateo 16:22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte a Jesús, comenzó a reconvenirlo, a convencerlo a Jesús, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera todo esto que tú hables te acontezca. ¿Era mala la intención de Pedro? No, pero Pedro le estaba hablando carnal. Le estaba hablando en su carne: Señor, que ese sufrimiento del cual tú nos estás diciendo que no te acontezca, por favor, quítate de ahí, no permitas que eso ocurra. ¿Y cómo le estaba hablando Pedro en esas buenas intenciones? Carnalmente. Por eso, mis amados, a veces hay gente tan cuenta todo lo cuenta. Y cuando usted todo lo cuenta, va a tener 1000 consejos diferentes. Ahí es donde el enemigo se va a aprovechar para confundirlo. Y eso no tiene que ver con lo que dice la Biblia, de que usted y yo necesitamos consejeros, necesitamos verdaderamente venir y traer con otros aún la sabiduría de otros para que nos ayuden y nos dirijan. No, es que hay algunos que su naturaleza es que lo cuentan todo. Y después de habérselo dicho a 300, 400 personas que le dieron 100, 200 consejos, ahí sí vienen con uno. Y entonces uno se sienta y comienza: no, pastor, es que yo quiero que usted me diga qué piensa de esto y que me dé una guianza. Y lo primero que yo pregunto es: ¿a cuántas personas ya le contaste eso? Porque lo que pasa es que venimos con la cabeza llena de diferentes opiniones, y entonces ahí es donde se nos estorba la voz de Dios en nuestra vida. Esas opiniones malas, no a veces con buenas intenciones, pero mis amados hermanos, también cuando nosotros aconsejamos basado en nuestra carne, no vamos a dar un buen consejo. También hay personas que pueden aún con malas intenciones. En Lucas capítulo 5 versículo 21 podemos escuchar la voz de personas con malas intenciones. Y dice Lucas 5:21, hablando de los escribas y fariseos: entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? Y no solamente lo pensaban, sino que lo hablaban. Y cuando los escribas y fariseos comenzaron a hablar de esta manera acerca de Jesús, otros les oían o les escuchaban y terminaron confundiendo el corazón de muchas personas a causa de lo que ellos estaban hablando. Por eso usted y yo necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos ser sensibles a lo que Dios vaya a hablar en ese proyecto que usted tiene, en lo que usted le ha pedido, en su sueño, en lo que usted desea, en la decisión que está tomando. Y especialmente para este 2025 yo creo en esa libertad. Pero también usted sabía que la voz del diablo también puede venir a acechar nuestra vida. Miren, Lucas capítulo 4 versículo 1. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comía nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, ¿quién le dijo?
El diablo le habló. ¿Cuándo le habló? Cuando humanamente Jesús en el desierto estaba débil. El diablo, mis amados hermanos, también puede ver nuestra debilidad. Y si usted no está fortalecido espiritualmente, él puede venir y comenzar a traer ese comezón de oír en tu oído, y puede terminar desviando el propósito de Dios, porque él también te puede hablar. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Porque, hermanos, hay muchos ruidos que no nos permiten escuchar a Dios, especialmente los jóvenes. Mire, me emocionó, no sabe cuánto, ver a nuestros jóvenes en este tiempo de ayuno. Es una gran bendición. Yo creo que se merecen un fuerte aplauso nuestros jóvenes, niños, todos ayunando, impresionante, estaban emocionados. Y esto fue de gran bendición. ¿Sabe por qué? Porque hay ruidos en este tiempo que a causa de la tecnología no nos permite escuchar a Dios. Hay toda una contaminación auditiva, visual. Usted prende la radio, usted prende la tele, usted está en su celular, en su iPad, en su computador, y hay toda una contaminación auditiva y visual que al final usted no sabe ni a quién está oyendo. A veces ahí viene la gente conmigo: pastor, quiero contarle un sueño que tuve, pastor, que yo estaba durmiendo y que una gran dona venía y me quería comer, y que un chicharrón detrás me quería agarrar a patadas. ¿Usted qué piensa, pastor? ¿Cuál será la revelación? Que te metiste una gran tragada en la noche, y que por la noche estabas tan mal del estómago que no te tomaste ni tu Alka-Seltzer ni nada, y terminaste soñando con la gran hartada que te metaste. Perdón, pero a veces ocurre. Mire, se lo cuento como un chiste, porque a veces pasa eso. Usted a veces está viendo no la telenovela, sino la serie, y está viendo El Patrón del Mal, y son 50 capítulos del Patrón del Mal, y usted dice: pastor, soñé que me estaban disparando de frente, pastor, y soñé que me estaban matando. ¿Qué podría ser? Te estás viendo El Patrón del Mal, ¿cierto? Ah, sí, pastor, pero es que solo en las noches, para poderme dormir en paz. Pues estás soñando con el que sos el patrón del mal, y estás soñando que te están matando, muchacho. Duérmete en oración, duérmete con hábitos diferentes, porque así mismo vas a soñar. Pero, mis amados hermanos, hay tanto ruido aún en las emociones de la gente que no permiten escuchar a Dios. ¿Sabe? De lo que más hace ruido en el corazón de alguien es el odio y el rencor. Cuando usted tiene tanto odio y resentimiento en su corazón, créame que eso no le permite escuchar la voz de Dios. Usted está tan enojado con el mundo, sentimientos aún de culpa, sentimientos de enojo, rechazo. Usted no puede perdonar, y créame, esa es una de las cosas que a usted no le permite escuchar la voz de Dios. Por eso yo escucho tantos creyentes de muchos años aún que dicen: pastor, es que yo perdono, pero no olvido. Y uno dice: wow, ¿este qué es? ¿Federico 2.3 o qué? O sea, están tergiversando totalmente la palabra, porque el perdón es total y Dios nos da la capacidad de olvidar. Pero como estamos todavía tan resentidos en el corazón, eso nos cuesta para poder escuchar a Dios. También otro de los ruidos, y aún a nivel emocional, es la amargura. Por eso en este ayuno hablamos acerca de ser libres de la amargura, porque la amargura y esa tristeza profunda, hay gente, hermanos, con los que uno habla y solo te sacan el veneno. Solo te sacan el... Mire, hay gente que yo a veces ni les quiero preguntar cómo están, porque usted una vez que le diga: hermano, ¿y cómo está? Te sacan todo el veneno que hay adentro. Uno dice: ¡oh, Dios mío! Y en vez de uno irse en paz, se va uno como achicopalado, cargado. Uno se va sintiéndose culpable aún en cuerpo ajeno. ¿Por qué? Porque la persona está tan amargada que ¿cómo va a escuchar a Dios? Es muy difícil. Otro de los ruidos a nivel emocional que no nos deja escuchar a Dios son las preocupaciones y los afanes, que es el primer plano en los Estados Unidos. Usted está tan preocupado y tan afanado que lo primero que dice para Dios, para la iglesia, es: no tengo tiempo, me mantengo muy ocupado. Yo se los decía una vez, y siempre molesto a los del discipulado cuando están en el discipulado. Y este año pasado que hicimos las graduaciones, yo les decía, habían como 30 personas: ustedes son un montón de desocupados.
¿Pero por qué, pastor? Porque es que el resto de gente dice que no tiene tiempo para hacer lo que ustedes hicieron. Entonces ustedes se mantienen desocupados. ¿Por qué? Porque estamos tan afanados, tan ansiosos, tan cargados, que lo primero que decimos es: no tengo ni tiempo para escuchar a Dios. ¿Cuántos de ustedes aprendieron a hacer oraciones tipo microondas? ¿Sí o no? A veces queremos que las oraciones sean como las palomitas de maíz que metemos al microondas 1 minuto y y ya está usted en 1 minuto comiendo palomitas de maíz. Y a veces las oraciones son igual: Señor, quiero que me respondas esto mañana a la 1 de la tarde porque es la cita, y antes de eso, Señor, para saber si tú existes o no existes, pruna al microondas. Pero no abrimos el corazón y el oído a escuchar a Dios. Señor, es tu voluntad ese negocio, es tu voluntad lo que voy a decir, es tu voluntad con quién voy a hablar, es tu voluntad a dónde me voy a ir a meter, es tu voluntad todo lo que voy a hacer. Como no lo hacemos, entonces ahí es donde nos estrellamos. Y una vez estrellados nos amargamos con Dios. ¿Pero por qué? Porque tendemos tanto ruido en la cabeza a causa de nuestros afanes, a causa de nuestras preocupaciones, que cómo nosotros podemos escuchar a Dios. Mire, yo he dicho que a veces es más fácil cuando uno ve las cosas desde las gradas del estadio que para los que están jugando en el estadio. Por eso es tan necesario un consejero, porque a veces yo como consejero estoy desde las gradas viendo cómo se está jugando el partido, y el que está allá en el partido está tan estresado, tan eufórico, que no sabe lo que está pasando realmente y no puede ver lo que tiene que decidir. Y a veces yo le digo a la gente: cálmese, frene un poquito, mire, esto lo va a llevar allá, esto va a ir por allá. Pero como la persona está tan desesperada, como está tan afanada, tan preocupada, no pueden escuchar a Dios. Y ahí es cuando terminamos, tomando decisiones que no son. Ahí es cuando usted viene y dice: pastor, ore por mí porque voy a hacer este préstamo para salir de esta deuda. ¿Usted qué piensa? No lo hagas. Pastor, ya lo hice. Entonces, ¿para qué venís a mí a decirme que ore por usted para decidir? Si ya lo hizo. Porque como estamos tan afanados, creemos que esa es la única solución, y no escuchamos a Dios, solamente nos lanzamos. ¿Por qué? Porque la preocupación no es un buen consejero. Pero otra de las cosas y de los ruidos en nuestra vida que no nos deja y escuchar a Dios, y que fuimos libres y estamos siendo libres en este ayuno, mis amados hermanos, es las tentaciones y el pecado. El pecado trae culpa, el pecado trae señalamiento. Y cuando alguien está en pecado, créame, es una de las formas en que alguien no puede escuchar a Dios. Por eso alguien que esté mal y en pecado, yo le aconsejo con todo mi corazón: aprenda que siempre hay 2 versiones de cada cosa que ocurre. Y cuando alguien está en pecado, una persona en pecado siempre va a tratar, o alguien que esté haciendo algo incorrecto, siempre va a tratar de echarle el agua sucia a otra persona. Siempre va a tratar de culpabilizar a otro, pero ellos no. Y entonces por eso hay personas que están mal. No, la culpa fue del pastor. No, la culpa fue de la iglesia. No, la culpa fue de ese hermano. No, ¿por qué? Porque están buscando chivos expiatorios para echarle la culpa y ellos sentirse tranquilos. Pero si algo no nos permite escuchar la voz de Dios, es el pecado. El enemigo, a través del pecado, lo que hace es que trae juicio, trae señalamiento, trae culpabilidad, y esa carga emocional en alguien no le permite escuchar a Dios. Ahora, déjeme finalizo con esto. Dios a nosotros nos puede hablar en todo lugar, y yo creo que este 2025 es un tiempo favorable para que usted y yo escuchemos lo que Dios desea hablarnos. Meternos con Dios, tener la libertad para servirle a Él. Si Dios le sanó a usted, es porque quiere que le sirve. Si Dios vino y trajo libertad de deudas, es porque quiere que le sirve. Si Dios está trayendo libertad en su familia, es porque quiere que le sirve. La libertad que Dios nos da es con un propósito en nuestra vida, y parte de ese propósito es hablar a cada uno de nosotros. La pregunta es: pastor, ¿dónde Dios me puede hablar? Escúcheme, a Moisés y a Jesús Dios le habló en el monte de oración. A David le habló mientras trabajaba. A Gedeón le habló mientras se escondía. A Israel, su pueblo, le habló en medio de un desierto. A José le habló en una cárcel. A Nehemías, Esdras, Daniel les habló en medio de la esclavitud. A María le habló en su casa y en un pesebre. A Pablo le habló cuando iba por el camino. ¿Dónde nos puede hablar Dios? Donde Él quiera y cuando quiera. Por eso usted y yo debemos disponer nuestra vida, estar cerca de Él, porque Él nos va a hablar en todo tiempo y en todo momento. 24/7 es nuestro Dios. ¿Qué debemos hacer?
mis amados hermanos, prepararnos para poderlo escuchar. El primer libro de Reyes, capítulo 19, y permítame leo este pasaje. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11 dice: Él le dijo, Dios al profeta: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó el profeta Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando usted y yo no podemos discernir la voz de Dios, hay lugares donde estamos que pensamos que Dios nos está hablando, pero es posible que no. Por eso, mis amados hermanos, especialmente en este tiempo, algo que ha ocurrido dentro de la iglesia es un comezón de oír a Dios. Algunos abusan aún de la profecía de Dios para que algunos crean que es Dios. Pero mis amados hermanos, la mejor profecía que usted y yo podemos tener para poder escuchar a Dios es su palabra. Su palabra, la herencia maravillosa que Él nos entregó a través de su palabra. Y miren, en el caso del profeta Elías, Dios no le habló en medio de ese viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Algo que ustedes han encontrado dentro de Comunidad de Gracia, y especialmente Andrea y yo como pastores hemos guardado, es la palabra balance en todo lo que Dios hace en medio de su iglesia. Creemos en todo, especialmente lo que Dios dice a través de su palabra, pero bajo un balance. Y Dios no le habló al profeta en ese viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Dios no le habló en medio del terremoto tampoco, ni le habló en medio del fuego. Que algunos y comienzan con la canción: fuego, 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 fuego. Ay, es que Dios me está hablando. Puede que el enemigo es el que te esté quemando. Uno no sabe. Porque es la emoción de la gente queriendo escuchar algo para lo cual no están preparados ni se han preparado. Sus oídos espirituales no están sensibles para lo que Dios desea hacer. Pero Dios no le habló al profeta ni en el viento que rompía los montes, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios le habló en un silbido apacible, en una atmósfera de paz, de tranquilidad. Y aquí es donde va mi consejo. Si usted le estaba pidiendo a Dios que le dé guianza y dirección para tomar decisiones, no sé, una relación económica, una decisión económica, una decisión personal, familiar, no podemos tomar decisiones cuando emocionalmente estamos mal, que no vamos a tener la capacidad de escuchar a Dios. Tal vez usted se va a escuchar a usted mismo en medio de su odio, de su enojo, de su ira, de su desespero, pero puede que no sea Dios. ¿Cuándo usted y yo deberíamos aprender a tomar decisiones y cuándo Dios nos puede hablar? Cuando no hay caos. Cuando no hay caos. Dios dice que a través del profeta apacigua todo y trae tranquilidad del terremoto y de estos vientos y de todo lo que ocurría, y apenas todo se apaciguó y el profeta estaba en paz, Dios le habló. Dios trajo la palabra de dirección. Y mire, algo que yo creo para este año 2025, y yo les compartí a alguien, en 10 años que hemos hecho, 11 años que hemos hecho este ayuno de 21 días como iglesia. Yo me siento normalmente en octubre a orar para que Dios nos guíe con la palabra del año que estamos a punto de entrar. Más o menos septiembre y octubre comienzo yo. Y después me siento a escribir el devocional. Y el devocional por ahí desde noviembre comienzo. Esto sí, esto no, lo que Dios nos está hablando. Mire, en este devocional
el diablo estaba tan enojado que les voy a abrir mi corazón. Yo escribí este devocional el 29 de diciembre al mediodía aquí en la iglesia, porque no había podido escribirlo. No había podido literalmente. Desde octubre me trataba de sentar y comenzaba con la lista y nada. Y yo, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que no está permitiendo el enemigo? Porque escúchame bien, una iglesia, cuando Dios viene y trae libertad, no solamente a la iglesia, sino a las familias, a la economía, a los jóvenes, no saben lo glorioso y lo poderoso que eso trae para el desarrollo de lo que Dios desea. Y eso era lo que el enemigo no quería. Y entonces, ¿por qué se lo digo? Porque cuando yo escribí este devocional, llevaba 2 meses preguntándole al Señor, Señor, ¿de qué es de lo que tú deseas traer libertad a la iglesia? ¿Qué es? Y por eso yo creo que el devocional, de las cosas que están ahí, no las tome a la ligera. Porque yo creo que Dios nos habló. Y yo estoy totalmente convencido de eso. Que no fue mi carne, que no fue de pronto mi desespero. ¿Dónde está Katy? Katy es la que me revisa a mí la ortografía de todo lo que escribo. Te lo mandé el 29 de diciembre que estabas enojada. No, mentiras, Katy no se enoja. No, porque normalmente te lo mando en noviembre, ¿cierto? Y escribí a Katy, después a Alejita también. Alejita, que es la que nos hace toda la parte ya de la imagen y todo también, ya como en enero. Y Dios mío, el enemigo nunca va a querer que seamos libres. Porque una vez usted y yo somos libres, tenemos todos nuestros sentidos espirituales para saber que Dios es el que nos está hablando. Y creo que después de 21 días, mis amados hermanos, hoy finalizando este ayuno, que a usted no le quede la menor duda que hoy y a partir de este tiempo verdaderamente es Dios el que le puede hablar. Calle todas las voces a través de sus hábitos espirituales. Calle todos esos ruidos. Si usted no ha podido perdonar, olvidar, si está ansioso, si está enojado, molesto, calle todos esos ruidos. Venga con Dios y póngase de acuerdo con Él. Perdone, quite todo eso. Si usted tiene todavía debilidades o pecados ocultos, recuerde que Dios en este devocional nos habló de que nos daría libertad. Quite esas debilidades, esos pecados ocultos que tal vez usted ha estado escondiendo a su familia, a su matrimonio, a su pareja, a sus hijos. Quite todo eso, porque una vez usted lo haga, aquí es donde viene un derecho legal a nivel espiritual. El enemigo retrocede y usted y yo estamos en un lugar propensos, vulnerables como el profeta para escuchar la voz de Dios. Mira, aquí hay algo básico dentro de esta enseñanza del profeta. Dice que estaba en una cueva y en la cueva él creyó que Dios le estaba hablando. Pero cuando pasó el terremoto, pasó los vientos, pasó todo esto, dice que apenas salió y todo quedó en paz. Pero ¿dónde? Fuera de la cueva. Allí fue donde él pudo escuchar que Dios le estaba hablando. Cuando usted y yo estamos sumergidos en algo, no podemos escuchar a Dios. Por eso en medio de su tristeza profunda no lo va a poder escuchar. Por eso en medio aún allá de su enojo con alguien y su falta de perdón no lo va a poder escuchar. Por eso si usted está sumergido en el desespero, los afanes de este país, no lo va a poder escuchar. Sálgase de ahí. Y una vez usted se sale, en el silbo apacible, ahí es donde Dios nos va a hablar y usted y yo le vamos a poder escuchar. Pero mis amados hermanos, después de 21 días, yo creo totalmente que usted y yo estamos preparados y en un ambiente preparado para poder escuchar a Dios. Y no solamente hoy, aquí es donde yo quiero ir más allá. Esta es la promesa que Dios nos da este año 2025. ¿Y sabe qué comenzó a ocurrir en la iglesia? Y Andrea, a mí nos tiene muy emocionados. Desde que Comunidad de Gracia comenzó, Dios nos hizo una promesa. Y hace un par de años Dios la ha estado cumpliendo. Y es que mientras la palabra, mientras la alabanza, mientras la adoración, que iba a ser un ambiente tan poderoso y tan fuerte, que en medio de eso iban a haber milagros, señales, sanidades. Y sabe, lo hemos comenzado a ver en estos 21 días de ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo más hermoso es que usted y yo vamos a tener la capacidad verdaderamente de escuchar la voz de Dios. Y después de 21 días, prepárese,
porque son muchas de las cosas que Dios quiere hablar a su pueblo, a sus hijos, y especialmente a usted y a mí en este lugar. Si usted este año tiene tantas preguntas para Dios, algunos dicen, cuando me muera quiero preguntarle a Moisés. Pregúnteselo desde ahora, dígale, Señor, ¿por qué no me respondes? Me voy a meter en tu palabra para que me guíes. Pero sabe, si usted tiene una duda y una pregunta a Dios respecto a su vida, su futuro, respecto aún a ese problema, esa necesidad que está atravesando, aún a esa situación donde usted no ve ni esperanza, ni pies ni cabeza, o aún usted tiene pendiente con Dios esa pregunta, si ese negocio si va a ir bien, si su familia si se va a restaurar, si eso sí va a ocurrir, yo le pido en esta tarde que cada servicio de este 2025 podamos formar tal atmósfera delante de la presencia de Dios, que a usted y a mí no nos quede la menor duda que Dios es el que nos va a responder y nos va a hablar en medio de nuestras necesidades. Y cuando usted y yo lo sintamos, que usted no tenga temor, porque también es, ¿qué te va a responder Dios? Lamentablemente nos han dicho tantas mentiras de que solamente Dios puede responder sí y amén. Y gloria a Dios, la Biblia lo dice. Pero mis amados hermanos, usted está aún capacitado para que Dios te responda no. O Dios te responda, tienes que esperar un momento más. O Dios te responda sí. Todos estamos capacitados para un sí de Dios. Pero ¿cuántos estamos capacitados para que Dios nos diga, espera un momento más? Todavía no. Andrea y yo lo hicimos, 2 años y medio más de noviazgo, y entendimos que era Dios, pero le obedecimos. ¿Y cuántos estamos aún preparados para un no de Dios en nuestra vida? Porque Dios sabe más que usted y yo, qué es lo que va a pasar más adelante, y Él en su misericordia y en su amor nos está evitando más dolores en nuestra vida. Pero como no lo entendemos, allá va usted y ese dicho colombiano que dice, por donde cabe la cabeza, cabe todo el cuerpo. Y ahí usted se mete de cupo la cabeza y ahí está metiendo el cuerpo forzado, porque es que Dios me dijo. Y después no pasan las cosas, usted dice, Señor, te equivocaste. No, usted no escuchó. Pero hoy Dios nos quiere hablar a nosotros. Y después de 21 días de ayuno, que a usted no le quede la menor duda de que Dios está en este lugar y atrae la libertad para que usted y yo le podamos escuchar y tomar decisiones sanas, correctas, y saber que es Él el que nos está hablando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy en nuestro día 21 de ayuno, póngase de pie en esta tarde y vamos a orar. Si usted tiene en su corazón, antes vamos a comenzar a adorar, pero si usted tiene en su corazón y está orando por algo que puso en sus peticiones estos 21 días, necesita una respuesta de Dios, que Dios te hable, yo le pido venga aquí al frente. Ojalá todos pudiéramos pasar y que usted orando con alguno de nosotros pueda permitir que hoy Dios pueda confirmar esa palabra, que Dios hoy pueda traer paz sobre tu corazón, que tú sepas que es Dios y que estos 21 días de ayuno definitivamente Dios. Así es que vengan, hermanos, esta es su casa. Vengan, vamos a orar juntos y terminar estos 21 días de ayuno. Coloque sus peticiones delante del Señor. Júntese con alguno de los que estamos en este lugar y diga, ore por mí. Esta fue mi petición, esto fue lo que le pido a Dios para que me hable, para que me diga. Pero vamos juntos a escuchar la voz de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Eso es que vengan por aquí, aquí todavía hay espacios. Vengan y vamos a escuchar esa voz de Dios en este día, en este lugar, y que Dios pueda operar conforme a su misericordia en el nombre de Jesús. Tú estás en este lugar, Señor, tu palabra, tu presencia, Señor, en este lugar. Y hoy creemos, Señor, de que después de 21 días de ayuno tenemos la libertad para escucharte. Señor, hemos callado todo tipo de voz y tu presencia está en este lugar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.